Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, saludos. Pastor Oscar Durán Torres es quien les saluda, les acompaña a esta hora, donde usted se encuentre dentro, fuera de Costa Rica. Un abrazo a distancia a toda esa cantidad de amigos, hermanos. Listo, preparado ya para compartir con todos un tiempo de enseñanza. Esté atenta a la palabra, atentos todos a la bendita palabra de Dios. Que lo que vengo a hablarle a usted es palabra. Vengo a hablarle palabra de Dios. Yo creo que cuando, independientemente quien esté al micrófono, quien esté compartiendo la palabra, creo que es importante escuchar, porque algo Dios nos quiere decir por medio de ella. El salmista David, en el Salmo 18:6, se expresa de esta forma: en mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia. ¿Y quién no ha pasado, o quién en este momento no se encuentra atravesando algún tipo de angustia? Y David dice: en mi angustia. ¿Estará alguien en ese proceso? ¿Estará alguien en esa situación? ¿Se encuentra alguien pasando algún proceso, algo emocional? Ese sentimiento, ese pensamiento, eso desagradable. ¿Le pasó algo desagradable a usted? Sus emociones, ¿cómo andan sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos? Esa angustia que ha estado afectándote de una forma completa, integral, totalmente. Te sientes con algún dolor de cabeza, se activó ahí algún problema gástrico, una colitis. Es que eso es lo que provoca, hermano, los problemas emocionales. Cuando hay un sentimiento, cuando hay un pensamiento ahí dando vueltas, cuando estamos atravesando algún comportamiento, algo desagradable. Y es que a todos nos ha pasado. Todos hemos pasado por algo desagradable en la vida. Algo que nos sacó completamente, nos desestabilizó. Y es así como se define la angustia. La angustia es un golpe a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos. Es atravesar o vivir algo desagradable a nivel familiar, algo desagradable. Uno como padre no quiere escuchar o recibir malas noticias, o saber de que nuestros hijos, los que somos padres, entendemos perfectamente esto. El solo saber de que una hija o un hijo está atravesando algún proceso, ya eso nos saca, nos desestabiliza, nos llena de angustia. Por más siervo que sea usted, mi hermano, por más pastor que usted sea, por más hija de Dios, todos pasamos, ¿sabe? Jesús mismo pasó por un momento de angustia. Allá en Getsemaní dice la palabra que llegó un ángel a fortalecerle. Él se sentía angustiado, sentía y respiraba ya la muerte, se le llegaba la hora de su muerte. Cuando Judas lo iba a entregar y él estaba orando, dice, grandes gotas de sangre caían. Esas gotas de sudor como gotas de sangre, ese dolor y esa angustia que él vivía. Imagínese también en el madero, ahí en el madero, esa angustia, ese momento de dolor, sus emociones, porque Jesús fue 100% hombre también. Y como hombre padeció la angustia, el dolor que él recibió, el ser azotado. Y todos nosotros no escapamos tampoco, hermano. Hoy quizá alguien me está escuchando y me dice: pastor, yo soy esa persona. Hoy me he sentido. Toda la mañana he pasado, todo el día de ayer, esta semana, este cierre de semana o inicio de semana, o estos días atrás, o vengo con meses o años de estar angustiada, de sentirme mal, de no encontrar esa paz interior, de no
tener estabilidad, se me fue el apetito. Fui donde el médico y resulta que el médico me dijo cáncer. Y eso me ha sacado completamente, me sacó. Perdí el apetito, no duermo bien. Me enviaron unos medicamentos, unas gotas para dormir, pero ni siquiera las gotas para dormir. Me tomo unos té en la noche ahí para tratar de conciliar el sueño y nada, o sea, no puedo. Tengo pesadillas, hay algo que me está angustiando, siento una culpabilidad, me siento culpable y eso me tiene angustiada, me tiene angustiado. Hay un peso. ¿Sabe que hay gente que no puede conciliar el sueño? Hay gente que esta semana no ha podido dormir. Personas que han pasado terriblemente sus noches y sus madrugadas por algo que les aqueja, por algo que viene afectando su vida. No hay nada más hermoso, hermano, que estar en paz, primero con Dios y con todas las personas. No hay nada más lindo que estar en paz, que el poder dormir, descansar, conciliar el sueño, saber que no tiene ninguna contienda con nadie, que está en paz con Dios, que está en paz con usted, que está en paz con la gente, que no tiene ningún resentimiento. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo se puede sentir una persona que le quita la vida a otra? ¿Cómo se puede sentir una persona que le hizo daño o que le ha hecho daño a otra? ¿Usted cree que esa persona vive en paz? No. ¿Cómo se puede sentir una persona que tiene malos sentimientos, malos pensamientos, o sea, mentira que puede descansar? Y usted ve su rostro, ve su cara, trasnochado por situaciones emocionales, situaciones que han estado golpeando su vida por algún resentimiento. O sea, hay diferentes tipos de angustia, cosas que pueden estar en este momento afectándonos, nuestras emociones, por la falta de perdón o por un resentimiento o por un dolor. Tantas cosas que pueden estar ahí o que podemos estar atravesando. Quizá en algún momento de su vida, quizá hoy alguien puede decir, no, yo duermo tranquilo, pastor, yo duermo en paz, me levanto bien, me levanto fresquecita, a las 3 de la mañana me despierto para buscar la presencia de Dios, paso roncando, me desconecto de todo, me levanto a las 7, a las 10 de la mañana, no sé, a la hora que usted despierta, y duermo bien. Pero cuando alguien tiene una bronca así por dentro, cuando alguien guarda un resentimiento, cuando alguien fue golpeado emocionalmente, cuando usted tiene algo contra alguien y no se pone a cuentas con esa persona, sino que rechazo a alguien, yo le digo, usted no puede dormir bien. O deseché a alguien de mi vida, o te desecharon. Usted no puede dormir bien, usted no puede conciliar el sueño. Y David dice, en mi angustia, o sea que todos hemos atravesado este tipo de cosas. Todos hemos estado angustiados, todos hemos estado golpeados emocionalmente, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento. Todos hemos estado pasando por un proceso desagradable, pero desagradable. Y la angustia afecta nuestra forma de razonar, nuestro raciocinio nos afecta, hermano. No tengo cabeza para pensar, dirá alguien por ahí. No es que no puedo pensar. Es tanto y se bloquea. Entra uno en un bloqueo terrible, hermano. Entra en un bloqueo que ni para atrás ni para adelante, ¿sabe? No sabe ni cómo salir de la situación. Yo me pongo a pensar la gente que no se refugia en Dios. Proverbio 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Si uno como cristiano a veces no sabe cómo, por dónde salgo buscando respuestas, ahora alguien que no sea cristiano, hermano, yo me pongo a pensar, el que no es cristiano. Y le estoy hablando de esto no es porque yo esté pasando una situación de esas, no. Es que en algún momento de nuestra vida hemos atravesado procesos, nos hemos sentido angustiados, desesperados, preocupados. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué sucederá con mi hijo? Que si me van a rematar la casa, que si me van a quitar el carro, que si me van a echar, que si me va a alcanzar el dinero, ¿cómo pago la universidad? ¿Cómo saco a mi hijo de esa depresión? ¿Cómo saco a mi hijo? ¿Qué hago? He pagado médicos, he hecho esto y lo otro. No hay.
cuando cae uno en un estado de angustia y eso lo lleva a la desesperación. Y quiero ayudarle el día de hoy, hermano. Para eso estoy aquí. Porque en algún momento yo he pasado por donde asustan. O sea, estoy aquí para apoyarle, estoy aquí para tenderle la mano, me da la oportunidad de poderle tender la mano y ayudarle. Yo he entendido algo. Oscar Durán Torres, Dios lo trajo a este mundo para hacer bien. Antes no entendía y vivía en el desorden de la vida y no tenía sentido la vida, pero cuando ya vine a Cristo y Cristo vino a mi corazón y me encontré con el Señor e hice al Señor Jesús Rey, Señor de mi vida, cuando ya comprendí, ahora sé el propósito por el cual Dios me trajo a este mundo, a servir, a ser un servidor de los demás, a servir, a ser un siervo de Dios. Y aquí estoy para servirle a Dios y servirle a todos ustedes, humildemente, desde este lugar, desde este púlpito, el ayudarle y servirle a Dios y a usted, humildemente, en lo poquito que le pueda colaborar, estoy para ayudarle, estoy para servirle. Pastor, ore por mí, con todo gusto, para eso estamos. Tal vez no haga mención de su nombre, pero siempre Dios o el Espíritu de Dios trae nuestra memoria a las personas con las que en algún momento he conversado, me han escrito acá, o con las que uno normalmente o diario conversa, que los hijos, que el trabajo, que la familia, que la economía, que la salud, que fui a un examen clínico médico, que tengo un problema con mi esposo, que tengo un problema con mis hijos, que mi hijo está en depresión, que mi hijo se volvió rebelde, que no quiere estudiar, que no hace caso. O sea, todo este tipo de cosas uno como pastor lo escucha a diario. Todos los días la gente le escribe a uno por Messenger, todos los días la gente le escribe a uno por WhatsApp, todos los días uno escucha y recibe notificaciones de personas que tienen algún problema. Y para eso estamos para ayudar y estamos para colaborar. Como le dije, humildemente, pero con todo el amor, aquí estoy para ayudarle a usted con esta palabra que hoy Dios pone en mi corazón para compartir. El salmista dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová, en mi angustia, dice David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Qué importante es esto, hermanos. Saber que tenemos a quién ir. Eso es lo importante. Saber, tener claro que sabemos a dónde correr, a dónde ir. Patricia, María, Francisco, Roberto. Eso es lo importante. Saber a dónde ir, a dónde correr. Torre fuerte es el nombre de Jehová, él corre justo y será levantado. Saber que Yorleni puede correr a donde el Señor y ahí se puede refugiar. David tenía claro, Rebeca, David tenía claro, Lucía, David tenía claro, Vanessa, David tenía claro, Erika, David tenía claro, Roxana, David tenía claro, Juan, David tenía claro, Lucrecia, David tenía claro, Nancy. Él tenía claro a dónde ir, a quién invocar. Estaba pasando un momento difícil. Y él dice, en mi angustia invoqué, llamé, clamé a Jehová. Y él, hermoso esto, él oyó mi voz. Quizá el pastor ni le puso atención de lo que usted le estaba hablando. Y usted le estaba hablando algo al pastor y el pastor estaba en otra cosa. Porque es la realidad, hermanos. Quizá usted le dijo, mira, pastor, y el pastor le pasó por alto, se le olvidó. Es normal, es un ser humano. O usted le contó algo a alguna amiga, algún amigo, y usted esperaba de ese amigo una respuesta y no le atendió. Nos ha pasado en algún momento que tal vez alguien nos pide un favor y estamos ocupados o estamos en otras cosas, o también tenemos nuestras broncas, mis hermanos. Es que la gente a veces cree que uno no está en problemas. A veces la gente cree que uno no pasa angustias. Y quizá en ese momento te piden un favor y usted, más bien pidiendo auxilio, creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. En David dice la palabra, que David, capítulo 18, verso 6 de Salmos, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Importante esto, Natalia, ¿quién es tu Dios? El concepto que usted tiene de Dios
es fundamental, es importantísimo. El concepto, el conocimiento que usted tiene de Dios. Job en una ocasión dijo, te conocía de oídas. Y hay gente que tiene un concepto muy pobre de Dios, muy bajo de Dios, mínimo de Dios. Del Dios que le presentaron en el catecismo, del Dios que le presentaron en un cuadro de un viejito, pelo largo, canoso, con el ceño fruncido. Así lo veo yo, así me lo presentaron a mí. Entonces más bien me daba miedo ese Dios que me presentaron en aquel tiempo, que era un viejillo regañón y un viejillo bien bravo. Así lo veía yo, como un señor muy bravo, muy serio. Y no había una sonrisa en su rostro. El concepto que yo tengo de Dios, que es fundamental, es importantísimo. ¿Quién es Dios? ¿Qué puede hacer Dios en tu vida? ¿Reconoces a Dios como el omnipotente, como el omnipresente, como el omnisciente? Cuando Nehemías se expresa de esta forma, cuando llega y ve los muros derribados y las puertas quemadas, Dios, cuando clama a Dios, le dice fuerte, grande y temible. Lo reconoce. Reconoce el reconocimiento de Dios. Cuando llega y dice, Dios fuerte, Dios grande, Dios temible. El concepto que yo tengo de Dios es fundamental a la hora de afrontar cualquier adversidad, cualquier angustia y cualquier prueba, hermano. ¿Está captando el mensaje? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender, William? Ok. David se expresa de esta forma. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Así dice la palabra. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermoso esto. Tenga esto presente. Que Dios siempre va a estar atento a escuchar nuestro clamor. No importa las veces que tenga que correr al torre fuerte, Él siempre va a estar dispuesto a levantarla. No importa las veces que tenga que clamar. La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. Y aquí aparece en escena un justo. Y todos los que están escuchando, justos del Señor, que clamemos a Él. Que no importa lo que estés viviendo, qué tan grande sea la angustia, más grande es Dios, y más grande es su misericordia, y más grande es su bondad. Amén. En mi angustia, téngalo ahí, en mi angustia. ¿Está pasando alguien por angustia? Sí, pastor. Y aquí estoy escribiendo, este es mi nombre y esta es mi angustia. Este es mi nombre y este es mi problema. Este es mi nombre y esta es la situación. Este es mi nombre y esto es lo que estoy atravesando a nivel familiar. Este es mi nombre y estoy golpeada en mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Estoy pasando por algo desagradable. Me enteré que mi hija, me enteré de mi hijo, me enteré algo de mi hermano, me enteré algo de mi papá, me enteré, estoy pasando, me di cuenta de que mi esposo me estaba siendo infiel. Eso es un golpe durísimo, ya sea para la mujer o para el hombre. La infidelidad, el irrespeto, la falta de respeto, la traición. Me enteré, pastor, me di cuenta que mi esposo se está mensajeando con una mujer que ha estado coqueteando con ella por las redes sociales. Me di cuenta de la infidelidad. Hermano, eso es desastroso para cualquier persona. No es que uno se entrega, uno se da, uno entrega su sentimiento, uno abre su corazón. Uno no pone condiciones. Cuando usted se enamora y entrega su sentimiento a alguien, usted no piensa de que la otra persona te va a causar un daño. Usted no piensa en que la otra persona, es tanto el amor, por eso dicen por ahí que el amor es ciego, ¿verdad? Es tanto el amor que la gente jamás va a pensar que con la persona que contraje matrimonio, que di el paso al matrimonio, me va a ser infiel. Se me va a ir con otra o se me va a ir con otro. Yo no sé si este sea su caso, pero quienes han pasado por un proceso de infidelidad, el enterarse usted de que su pareja, su esposa, su esposo se fue con otro, esto es un golpe terrible. La gente cae en depresión, hasta el punto de que muchos hasta han atentado contra su vida. Se afecta las emociones, te golpea ese orgullo, afecta tus sentimientos, tus pensamientos. Es una situación completamente desagradable, el tema de la infidelidad, por poner un ejemplo. Te enteraste de que tu hija fue abusada. Te enteraste de que tu hijo fue abusado.
¿Te diste cuenta de alguna situación que está atravesando su hija? Le están haciendo bullying. O que su hija la intentaron violar. O sea, es que son tantas cosas que podríamos aquí hablar que puede afectar emocionalmente a una persona. Cuando usted tuvo que ir a firmar, cuando tuvo que firmar algo, o cuando se tuvo que desprender de algo, o aún de alguien, si has pasado o estás pasando algún duelo o algún luto, son momentos duros, mis hermanos. ¿Saben? Nadie quiere pasar por esas cosas, por un divorcio, por la muerte de un ser querido, quien ha perdido a su papá o a su mamá. Hoy usted disfruta a su padre y a su madre, pero es doloroso el perder a la mamá o el papá, el perder a un hijo, el perder a un hermano en un accidente, a un sobrino en un accidente de tránsito, el perder a alguien, hermano, ¿sabe? Y alguien que está en este momento recibiendo esta palabra y dice, pastor, yo estoy en esa posición, pero bueno, a toda situación y problema hay una solución, hay una solución. Y Dios de ese hueco te va a sacar, Dios de esa condición te va a sacar. Dios es el torre fuerte que te va a levantar. Yo nada más vengo a comunicarle un mensaje de parte de Dios, de que en Dios está la respuesta, de que en Él nos fortalecemos como lo hizo David. David dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Importante, te lo dije anteriormente. ¿Quién es tu Dios? El concepto que usted tenga de Dios. Saber que ese Dios que rescató a David fue el mismo Dios que rescató a Daniel del foso de los leones y a los 3 muchachos judíos del horno de fuego ardiendo. Es el mismo Dios que rescató a Jeremías. Es el mismo Dios que sigue rescatando y levantando gente. Es el mismo Dios fiel y verdadero, que no cambia, que no se muda. En Él no hay sombra de variación. El mismo Dios que va contigo en ese proceso judicial. El mismo Dios que estará contigo en ese desierto. El mismo Dios que estaba con el pueblo de Israel como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. El mismo Dios que ha pasado contigo y que pasó contigo esa tempestad y que ha estado contigo en ese divorcio y que estuvo contigo en ese proceso de salud y que estuvo contigo en esa sala de operaciones y que estuvo contigo abrazándote y dándote consuelo y fortaleza o fortaleciendo tu vida cuando fuiste a enterrar a tu padre, a tu madre, a algún hijo, a tu esposa, a algún hermano. Ese mismo Dios que ha estado contigo cuando te despidieron injustamente, o cuando te dejó aquella persona, o cuando te rechazaron aquellas personas. ¿Quién no ha vivido un momento de angustia? Y qué importante es clamar a Dios y saber que Él nos escucha. En mi angustia, dice David, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Aleluya, a sus oídos. En capítulo 30 de Primera de Samuel, acompáñame al capítulo 30 de Primera de Samuel. Dice la Biblia: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siglag, y habían asolado a Siglag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Usted se puede imaginar esa escena, llegar David y ver la ciudad quemada. No estaban las mujeres, no estaban los niños, no había nadie. Como que usted lo llamen por teléfono y le den una noticia, que esa noticia que usted no espera en la madrugada, esas noticias que usted no espera, esas llamadas telefónicas que usted no espera, esos mensajes que usted no espera. Hay mensajes que no esperamos, mis hermanos. Hay mensajes que no esperamos. Hay mensajes que no esperamos. Y David llega y se encuentra esa escena, una escena de terror, una escena de dolor, una escena terrible, hermano, como la escena que encontraron los soldados cuando llegaron a ver los cuerpos que los enemigos mataron allá en Israel, hermano. La escena al ver niños
muertos, mujeres violadas, hombres asesinados. Conversaba con el vocero del ejército de Israel, que es amigo, Ronnie Kaplan, y él me contaba y me decía: Pastor Oscar, lo que nosotros vimos cuando llegamos, después de la muerte, el asesinato con toda esta gente allá en lo que pasó en Israel, la escena que nos encontramos, conversaba con ellos, él con lágrimas contándome, siendo un soldado y contándome lo que ellos vivieron, lo que enfrentaron. Fue un momento de angustia, fue un momento de desesperación. Si nosotros viendo las escenas, hermano, las escenas nos golpeaba o nos golpea. Cuando vemos una escena de injusticia y situaciones como de femicidios y todo este tipo de cosas, de muertes, de asesinatos, de violaciones, es lamentable ver, hermano. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado y hemos visto situaciones que nos han golpeado emocionalmente. Llega David y se enfrenta con esto. Llega David y se enfrenta con esta escena. Y ve todo desolado, todo quemado. Se ven llevados cautivos a todos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz llorando. Alzaron su voz llorando, desesperados. ¿Y quién no ha llorado, hermano? Hasta el más macho que está escuchando en este momento. Hasta el hombre más macho que está escuchando y el más ha llorado, hermano. Y David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió. Y esto me recuerda a lo del Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová. Y David se angustió mucho, muy angustiado, desesperado, a tal punto de desesperación que a David lo iban a matar. Fue tal la angustia de todo mundo que perdieron la razón. Y es que eso es lo que pasa, hermano, cuando se pierde la razón, cuando se pierden los sentidos, cuando no hay sentido a la vida, cuando ya no me importa nada. Y eso fue lo que pasó en ese lugar. David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ya no le salían lágrimas, ya no tenían fuerzas. Pero la Biblia me recuerda a mí de que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Y quizá hoy viene y pone a alguien su petición y me dice: pastor, ya no tengo fuerzas, me siento devastada, me siento mal, mi esposo me abandonó, me enteré esto de mi hija, me di cuenta de esto de mi hijo, mi hermano me hace la vida de cuadritos, resulta que mi familia, tengo problemas familiares, a veces salgo desesperada de mi casa, no quiero regresar a mi casa para no encontrarme con un conflicto, solo pleitos y contiendas. Es un infierno mi casa, dirá alguien por ahí. Ya no soporto a mi mamá, ya no soporto a mi papá, ya no soporto a mis hermanos, ya no soporto a mi esposo. Hay gente, hermano, que dentro de esas cuatro paredes, después de esa puerta, es un infierno en muchos lugares. No hay diálogo, no hay conversaciones, no hay respeto. Usted no se imagina lo que yo vivo aquí, dirá alguien. No se imagina. Alguien dirá: pastor, en mi casa, gracias a Dios, todo es amor, todo es armonía, todo es lindo. Pero la gran mayoría de familias no es como su familia. La gran mayoría viven de apariencia, pero ahí no hay un hogar. Hay una casa, pero no un hogar. Hay una mansión, pero no un hogar. Hay carros, hay propiedades, pero no hay un hogar. Y David se angustió, y todos los que estaban con él, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Estaban en amargura de alma. Y es que el alma se amarga. Toca las emociones, los sentimientos, esa condición desagradable. La angustia que tenía David lo llevó a tener una condición de desagradable en su vida. Se sentía mal. Y dice la palabra que el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas.
Y qué padre que esté escuchando en este momento no se angustia, no se preocupa y hace cualquier cosa por un hijo. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por un hijo? Los que somos padres, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por un hijo o por una hija? ¿Qué pagaría usted? ¿Estaría dispuesto a pagar hasta entregar su vida, hermano? Yo estoy completamente seguro que estaríamos hasta dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos, hermano. Así como usted lo escucha. Un padre, como padres que somos, estaríamos dispuestos. ¿Qué no estamos dispuestos por ellos, mis hermanos? Porque los amamos. Porque los amamos. Porque hay un sentimiento. Porque es parte de nuestra vida. Y David estaba desesperado junto con el pueblo. Pero él respiró profundo, hizo un alto y dijo, ya sé a quién ir, ya sé a quién invocar, ya sé a quién acudir. Que es fundamental e importante esto, hermano. Por eso yo me pregunto, y le hice la pregunta anteriormente, ¿cómo hace la gente que no tiene a Cristo? ¿Cómo hace la gente del mundo? ¿Cómo hace la gente que no tiene una relación con Dios? Es lamentable ver que todo ese tipo de personas terminan en suicidio. Los que no tienen una relación con Dios, los que no se fortalecen en Dios. Entonces viene el diablo, le llena su cabeza de pensamientos que no sirve para nada, que fuiste abusado, que fuiste abusada, que tu esposa te dejó, que tu esposo te dejó, que tus hijos no te hablan, que tu familia no te entiende. Entonces vienen un montón de sentimientos de culpa y viene el diablo a hurtar, a matar y a destruir. Y le manda una daga completamente, un dardo, para que se mate. Y lamentablemente, hay noticias que no salen, esas noticias no las publican, pero hay cantidad de personas que se quitan la vida, hermano, a diario, constantemente, en Costa Rica, fuera de Costa Rica. Personas que están así, obstinadas, completamente hartas de vivir, y entran en un estado de desesperación, de baja autoestima, de conflictos emocionales, como muchas personas que tienen conflictos muy fuertes emocionales y que esas personas necesitan de Dios. Hay gente que usted las ve para allá y para acá, gente que tiene problemas serios y andan conduciendo un vehículo. Problemas serios. Y trabajan con armas. Problemas serios. David, en medio de la angustia, en medio del lloro y en medio de todo lo que estaba atravesando, dice la palabra, se fortaleció en Jehová. Él se fortaleció en Jehová. Ya no habían fuerzas. Humanamente se nos van las fuerzas. Ya no había esperanza. Ya no había solución. David se angustió mucho porque el pueblo, tras de eso, el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Te dije anteriormente que pierde los sentidos, pierde la razón. Lo iban a matar a David. Ve hasta donde la angustia puede llevar a una persona. Ve hasta el estar ciego por algo puede llevar a una persona. Ve hasta donde un problema emocional nos puede llevar, mis hermanos. ¿Cómo debemos de pedirle a Dios que controle nuestras emociones? ¿Cómo algo nos puede volver ciegos y quitarle la vida a otra persona? ¿En qué situación? ¿Cómo alguna situación, algún problema emocional, matrimonial, puede llevar a otra persona a quitarle la vida? A su esposa, a su cónyuge. Y aquí dice la Biblia que David se angustió porque hablaban de matarlo. El pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Importante esto, su Dios, Jehová, su Dios. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, ese es Jehová. Él es tu amparo, mujer, mientras vas conduciendo el vehículo. Fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor. Él es tu fuerza. De la condición en la que tú te encuentras, de ahí, el Señor te va a rescatar. De la angustia te va a rescatar. Del problema te va a rescatar. Del fuego te va a rescatar. Del foso de los leones te va a rescatar. Del desierto te va a rescatar. De las vicisitudes y de todas las adversidades, de ahí nos va a rescatar. Al pasar por las aguas nos va a rescatar.
Al pasar por el fuego nos va a rescatar. De cualquier situación nos va a rescatar. Él no abandona a nadie. Él no le da la espalda a nadie. Él cuida de cada uno de nosotros, quienes clamamos a Dios. Él nos oye y nos libra de todos nuestros temores. David consultó a Dios, clamó a Dios, buscó a Dios y Dios trajo respuesta inmediata. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová: ¿a dónde iré lejos de tu presencia? ¿A dónde correré? ¿A dónde me iré? Corre a Dios, refúgiate en Dios, consulta a Dios, que Él te va a marcar la pauta y te va a dar la directriz de cómo actuar ante las adversidades. La respuesta está en Dios. Yo sé que existen los psicólogos, los psiquiatras, y bendito Dios por todos estos profesionales. Pero estos hombres y mujeres no pueden llegar hasta donde llega la mano de Dios y la presencia del Espíritu de Dios. Alguien que está escuchando y ha estado en una crisis emocional. Alguien que hoy tuvo una crisis. Alguien, Dios pone en mi corazón de una mujer que hoy tuvo una crisis fuerte. En el nombre de Jesús, más fuerte la misericordia de Dios. De esa condición de ansiedad el Señor te va a sacar. De esa depresión el Señor te va a sacar. De esa crisis que te dio hoy por la mañana, de ahí te va a sacar el Señor. Yo le estoy hablando a alguien el día de hoy. Sé que Dios te está rescatando y sacando. Es tiempo de rescatar y de fortalecerse en el Señor. Hoy se acerca la presencia de Dios. David pidió que Abiatar le acercara el efod. Hoy quien se acerca a tu vida es la exquisita presencia del Espíritu de Dios, el que te fortalece en medio de las debilidades, el que te da fuerzas como la del búfalo. Hoy se acerca la presencia de Dios. David pidió: acércame el efod. Hoy se acerca el Espíritu de Dios a tu vida. Hoy se acerca la presencia de Dios a tu vida para fortalecerte, para alimentarte y para decirte: confía, espera. David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Viene un tiempo de liberación. ¿Hay alguien cautivo? Póngame su nombre. ¿Alguien se siente cautivo? Póngame su nombre, que quiero orar por usted. ¿Se ha sentido alguien cautivo? Póngame su nombre. Aquí estoy como un David. Quiero, en el nombre de Jesús, yo no pedí el efod. Hoy acerco a mi vida la palabra de Dios. Hoy acerco a mi corazón la palabra de Dios. No es un efod, es la palabra que hoy estoy acercando a mi vida. Me acerco a la palabra, me nutro de la palabra, me alimento de la palabra y invoco la presencia del Espíritu de Dios sobre mi vida. Invito la presencia del Espíritu de Dios sobre mi vida para que me dé la fortaleza y para que ponga las palabras correctas y sabias a la hora de comunicarme y dirigirme a alguien que esté atravesando alguna circunstancia. No sé quién es, no sé cómo está pasando tu vida, no sé qué tipo de dolor estés atravesando, pero la presencia de Dios es fuerte. Yo puedo sentir el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo manifestándose en la vida de cada hombre y cada mujer. Recibe lo que Dios hoy te está dando, mujer, varón de Dios. David consultó a Dios y Dios le dijo: los alcanzarás y librarás a los cautivos. 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 Se termina la angustia. Se termina el dolor. Se cierran las puertas a la angustia. Vamos, póngame su nombre. En el nombre de Jesús. Tiempo de restauración. Tiempo de liberación. Hoy el Señor va a rescatar a tu hijo de las garras del enemigo. Hoy Dios va a rescatar a tu hija de las garras del enemigo. Hoy Dios va a rescatar tu hogar, tu familia, tu matrimonio, a tu esposa, a tu esposo. Alguien ha estado en angustia. Levante sus manos porque vas a ser visitado por la presencia del Espíritu de Dios. Alguien va a ser rescatado de tu peor momento, de tu peor crisis. Dios te dice: estoy presente. Voy a sacarte de la cautividad porque yo he venido para darte libertad y para restituir y para restaurar tu vida. De cierto, librarás a los cautivos. Voy a dejar esto acá.
De cierto librarás a los cautivos. Estamos en 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Y el Salmo 18, 6. David dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia, David pasó por momentos de angustia. David pasó por donde asustan. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por angustias? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por el fuego? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por alguna adversidad? ¿Cuántos quizá hoy se encuentran en medio del fuego? ¿Cuántos en medio del mar? ¿Cuántos recibiendo el azote de algún problema? ¿Cuántos están siendo azotados? ¿Cuántos se han encontrado con un panorama de un hijo en depresión, de una hija en depresión? ¿Cuántos están viendo una escena de un hijo llorando, de una hija desesperada, de una esposa quebrantada? ¿Cuántos están viendo una escena familiar donde no hay esperanza? Yo vengo como siervo de Dios a darte una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de fe. Hoy se acerca a tu vida la presencia del Espíritu de Dios. Aleluya. De cierto, librarás a los cautivos. De cierto, librarás a los cautivos. De cierto, librarás a los cautivos. Amén. De cierto, librarás a los cautivos. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Eres mi gozo. Eres mi alegría. El Señor está con nosotros. Él está contigo en este momento. Señor, quita el cilicio y te ciñe de alegría. El Señor te ciñe de alegría. Qué hermoso es saber, ¿verdad, mi hermana? Que corremos al Señor y que Él nos fortalece, Patricia. Qué hermoso es saber, María, que corremos al Señor y Él nos fortalece, Génesis. Qué hermoso es saber, Nicolás, que corremos al Señor y Él nos fortalece, Nancy. Qué hermoso es saber que corremos al Señor y Él nos levanta. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios soberano, el Dios de poder, el Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios de misericordia, el Dios que nos rescata. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces en la vida de la familia Grisales, Señor. Gracias por Jean Paul, Señor, y por Emanuel. Gracias, Señor, por cada persona que hago mención aquí de su nombre, Elizabeth, por Javier, Señor, por Marlene, por Sebastián. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, por Steven, Señor, por Jenny, por Esmeralda, por Esmirna. Gracias, Dios, hay una presencia hermosa del Espíritu de Dios. Por Laura, Señor, por Lidiet Carmona, por Adriana Murillo, por Olga, por Andrea, por Yesenia, por Carol, por Sofía, por Erika, por Aida, por la familia Rodríguez, por Irene, por Jorge, por Ángelo, por Isaac, por Alicia, Señor, por Yasmín, por Yerlin, por Isaac. Gracias, Señor, por la vida de Teresita, de Javier, Señor, por la vida de Sara, Señor, por la vida de Alison, de Adriana, por la vida de Douglas, Señor, de Heiner, de Jorge, de Roberto, de Sofía, de Norma. Gracias, Señor, por la familia Camacho Valenciano, por Margot, por Grace Gómez, familia Cruz, por la familia Otoya, Señor. Yo no sé usted, pero hay una presencia hermosa del Espíritu de Dios. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás aquí, tu presencia está aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia y tu poder manifestándose en nuestra vida, Señor, siendo manifiesta en nuestra vida. Señor, bendigo la vida de Alejandra, de Enrique Briceño, Señor. Señor, la familia Castillo, Señor, cada familia, sus hijos, Señor, sus hijas, Señor, por Teresa, por Elena, Padre, en el nombre de Jesús, por Jan Cerdas, Padre, por Flor, en el nombre de Jesús.
hay presencia por Oscar, Señor, bendícelo. Familia Arce, Luis Salas. Padre, cada familia, cada persona que escribe su nombre, cada familia que aquí está escrito su nombre, Dios. Desconozco lo que puedan estar viviendo, pero conozco el Dios santo y verdadero, aquel que cuida de cada uno de nosotros. Aquel que nos levanta, aquel que nos liberta, aquel que rompe cadenas, Señor. Gracias porque tú nos rescatas, Señor. De los procesos más difíciles de nuestra vida, tú nos estás rescatando, Dios. Levanta al que ha estado triste. Oh Dios, devuélvele la alegría al que ha estado triste. Sana, Padre, en el nombre de Jesús, el que ha estado enfermo. En el nombre de Jesús, el que ha estado pasó una semana de angustia, Padre. Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de esa persona. En el nombre poderoso de Jesús. Trae fortaleza, Señor. Trae paz a cada alma, a cada vida, Padre. Espíritu Santo, manifiesta tu poder. Llena este aposento, llena este lugar. Llena, Señor, la vida de cada hombre y de cada mujer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Tu poder está aquí, Señor. Tu gloria, Dios, llena la tierra. Y declaramos esto en la vida de cada hombre y cada mujer, Padre. En el nombre de Jesús. Recibe la unción. Recibe el poder. Recibe la visitación del Espíritu Santo. Mientras vas en carretera, ahí en tu casa, en tu cuarto de guerra, ahí de rodillas, clama a Dios. En medio de tu desesperación, Dios inclina su oído para escucharte, mujer. Ese clamor por tu hijo, ese clamor por tu hija, ese clamor por tu familia. Yo digo, hecho está. Amén y amén.